desierto. Bendito sea el nombre del Señor Jesús en esta tarde. Dios bendiga a todos los hermanos. Soy el pastor Leonardo Alfonso Rojas, Leonardo Alfonso de la Iglesia Apostólica Pentecostal Nueva Voz en el Desierto. Y en esta tarde vamos a estar compartiendo con ustedes, hermanos, de la palabra del Señor. Ha sido un tiempo largo que hemos estado fuera de toda obra, de toda operación. Tanto yo como mi familia, mi esposa y mi hija, dimos positivo al COVID, pasamos tiempo enfermos y lamentablemente eso nos ha inhabilitado. Pero ahora en esta hora queremos compartir con ustedes y queremos en el nombre del Señor Jesús saludar a todos los hermanos, especialmente a Judy Gómez que está con nosotros, y deseamos en el nombre del Señor Jesús poder compartir con usted algo acerca de la palabra en un tiempo que vamos a tener aquí. Y en el nombre del Señor, el mensaje que traigo para ustedes esta tarde se titula un paso decisivo. Pero para poder entrar en ese tema vamos a tener un tiempo de adoración con la alabanza que vamos a tener y vamos a hacer una pequeña oración para iniciar este tiempo. Dios de los cielos, te bendecimos, así como a todos los hermanos que están con nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús en esta tarde que nos permitas adorarte, estar en tu presencia, disfrutar de tu bendición y al mismo tiempo, Señor, poder entregarte nuestra verdadera adoración de corazón y con el alma. Que en el nombre de Jesús todo este tiempo que vamos a dedicar a ti, Señor, esté en tu presencia para memoria, pero en el nombre de Jesús, Señor, que tú vengas sobre nosotros y traigas y derrames, Señor, esas cosas que tienes preparadas para tu pueblo. Ahora, Dios de los cielos, ayúdanos con tu palabra, ayúdanos en este tiempo que estamos aquí y que en el nombre de Jesús podamos tener verdadera comunión contigo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Vamos a adorar al Señor con esta alabanza que se titula Portador de tu gloria. Eso es lo que debemos ser delante del Señor, portadores de su gloria. Tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, la voz de la creación, tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Oh, Señor, ese es nuestro deseo, poder proclamar entre las naciones, poder proclamar a toda alma que tú eres el Rey, que tú eres nuestro Salvador. Portador de tu gloria seré. Aleluya. Tenemos que alimentarnos, hermanos, con la palabra y salir adelante. Gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza, y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Oh Padre, es una decisión personal. Ayúdanos, Señor, no solo a admirarte, no solo a decir que creemos en ti, sino a proclamar tu grandeza, tus admirables cualidades, Señor. Oh, aleluya. Si tu poder y tu verdad visibles en la creación, quiero que sean visibles
en mi vida, Señor. Oh, que sean visibles también en mi vida, Señor. Proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Oh, sí, Señor. Oh, aleluya. Alabaremos en la tierra al Dios de los cielos, quien nos creó. Aleluya. Portador de tu gloria seré. Tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Cada uno debe decir eso. Yo quiero ser, Señor, un portador de tu gloria. Aleluya. Está dentro de tus planes, Señor, ser usado como instrumento por ti. Aleluya. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. A ti toda alabanza, Señor. Bendecimos tu nombre. Y ahora que estamos aquí, Señor, para oír la reflexión de tu palabra, queremos que estés con nosotros. Que en el nombre de Jesús, oh Dios, nuestras almas sean conmovidas. Que nuestro entendimiento sea renovado. Que nuestro conocimiento, Señor, crezca a través de tu palabra, que nuestro conocimiento, Señor, se expanda en el nombre de Jesús hacia más altura, con sabiduría de lo alto. Dios mío, gracias, Señor, por tu palabra que es tan hermosa, Señor, y que nos acompaña en toda nuestra vida. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entenderte. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Qué bueno estar junto a los hermanos en armonía, buscando del Señor Jesucristo. Este tiempo en el que nosotros estuvimos padeciendo esta enfermedad, personalmente estuve, a mi parecer, estuve al borde de la muerte. Tuve días que solamente hablaba con Dios, no podía hablar con mi familia, y era orando y orando con angustia, con temor de que mi familia pudiera morir y que yo fuera culpable de eso también, porque fui yo quien adquirí primero el COVID, porque siempre estoy fuera. Y entonces, a consecuencia, hermano, sentía que había tantas cosas por hacer, tantas cosas que faltaban para completar en mi vida este anhelo de servir al Señor. Y a consecuencia de todas estas cosas, hermano, uno se da cuenta que la vida es un soplo, como el rocío en la mañana, como las hierbas en el campo, que como dice la Escritura, hoy estamos y mañana nos marchitamos y morimos. Por eso, en el nombre de Jesús, yo le animo a usted que se esfuerce en su vida espiritual, porque tenemos solamente una oportunidad para alcanzar la salvación. Solo tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien con Dios y poder alcanzar esa misericordia y ser hallados dignos de la salvación. Así que quizás usted está en su hogar con su familia, esforzándose por tener una vida digna, una vida en la que pueda sostenerse, que pueda tener un futuro para sus hijos, un futuro para su esposa, su esposo. Y usted está esforzándose, pero hay otro nivel en el cual usted debe también trabajar, otra esfera de su vida, que es la esfera espiritual, que usted debe crecer y usted debe tener una buena relación con Dios, a fin de que su alma
tenga la oportunidad de alcanzar la vida eterna. En este mensaje que voy a estar predicándoles en el nombre de Jesús, Dios estuvo tratando conmigo como 2 semanas para hablarle a su pueblo, y quizás hay algunos de ustedes que, como yo, pueden en cierto momento sentirse insignificantes, porque no importa lo que usted haya vivido o lo que usted haya hecho incluso para Dios, lo que importa es su presente y su futuro, y su salvación dependerá de eso, no de todas las obras que usted hizo, sino de si usted está en fiel obediencia a las palabras de Dios en su vida ahora. Por tanto, este mensaje que se titula Un paso decisivo, ¿qué va a hacer usted con respecto a Cristo? ¿Qué vamos a hacer nosotros, cada uno de nosotros en particular, con lo que conocemos, con lo que hemos recibido de parte de Dios, y también con el hecho de que Cristo vino al mundo con la intención de morir y salvarnos de nuestros pecados? Pero ese evento magnánimo, ese acto sacrificial que Jesús hizo en el Calvario como Cordero Pascual, Él murió para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Era un cumplimiento de todas las profecías. Pero ¿cómo nosotros actuamos en virtud de este conocimiento, de esta revelación, de este evangelio eterno que fue enviado a nosotros mediante los apóstoles, mediante los discípulos, mediante los ángeles? Nosotros tenemos, digamos, el derecho no solamente de escuchar por gracia, sino que además tenemos la responsabilidad de decidir qué vamos a hacer con respecto a este mensaje tan poderoso que nos trajo la palabra de Dios. Sin embargo, en todo esto, hermano, no hay obligación. Usted viva como usted desee, pero ciertamente Dios demanda algo de nosotros. Dios demanda que nos acerquemos a Él, que vivamos para Él, que le glorifiquemos a Él, así como toda la creación, como decía esta canción, como toda la creación declara su gloria y su majestad y su deidad. Nosotros también, como parte de esa creación, deberíamos darle toda la gloria y toda la honra en cada uno de los actos de nuestra vida, en cada una de las partes o esferas de nuestra vida, en cada área en la cual nosotros estamos. Démosle la gloria a Dios. Y por eso, el que usted decida ser útil a Dios, de ser agradable ante los ojos de Dios, es un paso decisivo. Me dice amén a eso. Por tal motivo, y meditando en la palabra, hay cosas que uno a veces, digamos, pasa el tiempo, digamos, yo he pasado muchos años sirviendo al Señor, siendo cristiano y ministro del Evangelio, pero a veces cuando veo la palabra a esta profundidad, yo me quedo asombrado y admirado de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. En lo que vamos hoy a estar tratando, y esperemos en el nombre del Señor que podamos utilizar el tiempo apropiadamente. Usted debe tener su Biblia preparada para leer conmigo, pero también lo importante es que en el nombre del Señor Jesucristo, usted como yo, ¿verdad? En el nombre del Señor, perdone, es que recibí una llamada y no puedo responder llamadas ahorita. Ciertamente, en esta relación con Dios, nosotros a través de su palabra debemos descubrir lo que Dios quiere hablarlo a nosotros de manera muy personal. Entonces, como le estaba diciendo, en este trato de Dios conmigo, Él me hizo ver una cosa tremenda en el Nuevo Testamento en relación a cómo nosotros interactuamos con este evento magnánimo de la venida de Cristo a la tierra para salvarnos del pecado, cómo nosotros vivimos o hacemos las cosas. Y en este aspecto, el Señor me mostró que podemos tener dos actitudes totalmente diferentes. Una a favor del Evangelio, una a favor de la voluntad de Dios, y otra oponiéndonos a las cosas de Dios. Esto, la decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros. Pero vamos a verlo en dos ejemplos muy importantes en la Biblia que nos revela la actitud de dos hombres respecto a Cristo. Y esto es totalmente apasionante. Cuando comencé a estudiar esto, me quedé asombrado de cómo Dios me fue llevando sobre la vida de estas dos personas en referencia al advenimiento de Cristo
y su propósito de Dios respecto a nosotros. Por eso, en esta hora vamos a estar hablando de dos personas o dos personajes bíblicos, en este caso Herodes, rey de Israel, y vamos a hablar también de José, el esposo de María, el padrastro de Jesús. Entonces, para comenzar a hablar sobre este tema, tenemos que identificar a estos dos personajes, entender quiénes eran, dónde vivían, quiénes eran como tal. Entonces, en el caso de Herodes, para hacerlo más simple, Herodes era rey en Israel. Era una persona que, según la historia, usted tiene que salir a veces fuera de la Biblia para tener una idea más clara acerca de quiénes eran las personas de las cuales habla la Biblia, para que usted la entienda. En este caso, rey Herodes era realmente un rey perverso, era un rey malo. Y bueno, después lo vamos a ver en virtud de las escrituras, cómo sus actitudes muestran su maldad y su pecado. Pero la historia secular y arqueológica y todo lo demás que tiene que ver con las ciencias bíblicas muestran que ciertamente Herodes es una persona mala para Israel. Pero aún así era el rey de Israel, y él estuvo reinando durante el periodo en que el Imperio Romano conquistó la tierra de Israel y la convirtió en lo que ellos llamaron la provincia de Judea. Y así, de esta manera, Herodes estaba allí como, digamos, rey de Israel. Por otro lado, tenemos el caso de José, que es el otro personaje, que la Biblia también nos da muy pocos elementos, pero sabemos por la misma palabra de Dios que José era un hombre ordinario, un hombre trabajador, un carpintero, y que según lo que nos cuenta la Biblia en el libro de Mateo, él precisamente tenía la intención de casarse con María, la que después sería la madre del Cristo, y él, como hombre y miembro del pueblo de Israel, de la descendencia real de David, él estaba allí en esta ciudad y conoció a esta familia, y así hubo esta relación, y él se comprometió con María. Pero quiero que entienda que era un hombre ordinario. Él no sabía en qué situación se estaba metiendo, porque si usted se recuerda en la palabra de Dios, María fue escogida por Dios para ser la madre del Cristo, y esto sucedió posterior a este compromiso. Así que él estaba en una vida normal como cualquiera de nosotros, queriendo tener una familia. Tenía un trabajo muy humilde como de carpintero. No era un hombre rico, no era un hombre con muchos recursos, pero él estaba interesado en formar una familia, y de pronto se encuentra con esta situación de que María está embarazada. Por tanto, nosotros vamos a entrar a este evento, digamos, del advenimiento de Cristo, sobre la perspectiva de la vida de estos dos hombres, de Herodes como rey y de un simple carpintero llamado José. Nosotros podemos colocarnos en cualquiera de estas dos posiciones, solamente mirando la actitud, cómo nosotros procedemos respecto al Evangelio, respecto a la revelación del Evangelio de Cristo para nosotros. En primer caso, encontramos que ocurrió un evento maravilloso, y es el hecho de que Jesús había nacido, ¿cierto?, en Belén, y Dios envió una señal a unos magos. Todo comenzó con esto. Mira qué cosa más tremenda. Sin contar lo de los pastores con los ángeles, que dijo que había nacido el rey de Israel. Estos magos extranjeros vieron una señal en el cielo. Dios les dio una estrella, una luz, en la cual estos magos descubrieron e intuyeron que esa estrella representaba el nacimiento del rey de Israel. Y ellos entonces vinieron a Israel buscando a ese rey para adorarle. Pero es importante que nosotros vayamos en este proceso y nos demos cuenta de que estos magos vinieron a Israel y trajeron un asombro, trajeron una noticia que el rey ni los sabios de Israel sabían. O sea, Dios se comunicó
con extranjeros para dar noticia de lo que estaba pasando en Israel. Y cuando estos magos llegaron, perturbaron no solamente al rey, sino también a toda Jerusalén y a Israel, porque ellos no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Pero quiero decirle, hermano, que el advenimiento de estos magos a Israel era porque se había cumplido las profecías de Dios, de que había nacido en Belén aquel que es el Señor de Israel, el Rey. A consecuencia de esto, hermano, nosotros vamos a estudiar aquí en la palabra de Dios cómo esto trajo cambios, cómo esto provocó, tanto en Herodes como en otros, provocó un asombro, pero aparte de eso, turbación. Vamos a leerlo en el capítulo 2 de los de Mateo, versículo 1 en adelante. Vamos a leer esto en la palabra. Me dice amén con usted ahí. Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero creo que usted vea lo tremendo de esta declaración, porque nosotros lo leemos así y no le prestamos mucha atención. Pero recordemos que estos magos del oriente, hablando, Israel está en la costa oeste, digamos, del mar Mediterráneo, pero estos sabios habían venido del oriente, o sea, de la parte de lo que sería China, India y todo Mesopotamia. Quiere decir que venían del oeste, de donde nace el sol. Ellos venían del oriente para Israel, eran extranjeros, y Dios les había testificado, Dios les había dado una señal. Y cuando ellos llegaron a Israel, ellos no fueron a cualquier parte, ellos fueron directamente al palacio, fueron al rey. Entonces, la pregunta de ellos, mire cuál fue: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos veían un rey, Herodes, veían una corte, pero eso no era lo que ellos estaban buscando. Me dice amén. Ellos estaban buscando a alguien especial, alguien que tenía una señal del cielo, alguien que era el verdadero rey. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos alaban al Señor? Estos hombres estaban buscando al rey de la gloria. Ellos sabían que había un rey, pero ese no era el rey que estaban buscando. Era el rey de la gloria. Yo me pregunto, ¿a qué rey estamos buscando nosotros? ¿Quién estamos nosotros persiguiendo? ¿Qué señal estamos siguiendo? Porque aquí nos ha dado Dios señal para que sigamos al verdadero y único rey de los cielos. Amén. Me dice amén. Hay muchas religiones. Estos magos tenían religión. Estos magos vivían en otros países. Estos magos le dieron una señal del cielo para que encontraran a un solo rey. No varias religiones, no que todos los reyes son iguales, no que todos los dioses son iguales. No, ellos vinieron buscando a un rey que era el único digno de ser adorado. Miren cómo dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y venimos a qué? A adorar. No a servirle, no a estar con él nomás. Hermanos, ellos vinieron a adorarle. ¿Qué nos dice esto? ¿Quién es el único que podemos adorar? A Dios. Gloria a Dios. Por tanto, esta palabra, hermano, nos está diciendo que aquel que había nacido era digno de adoración y nació siendo rey. ¿Me dice amén? Amén. Recordemos, hermano, que en cuanto a lo humano, un rey puede engendrar hijos. ¿Me dice amén? Amén. Pero cuando esos hijos nacen, no son reyes. ¿Qué son? Príncipes. Pero Jesús no es un hombre normal. Él es el rey. Desde que nació, fue rey. Y nosotros tenemos que ver eso, descifrar esto, hermanos. Porque ciertamente en el mundo hay muchas religiones, leyendas, historias, fábulas que nos hablan de que hay diferentes dioses que son reyes, príncipes, esto, lo otro. Pero hermano, la historia de Jesús no es una leyenda, no es una historia nomás. Es el relato de las verdades de Dios. Cuando Jesús nació,
aquellos magos vinieron de muy lejos, guiados por Dios, para adorar a este que había nacido. Y le llamaban el rey. No el príncipe, el rey. Entonces, aquí encontramos revelación de que nosotros también tenemos que buscar las señales de Dios. Tenemos que buscar las palabras de Dios que nos guíen para adorar al verdadero rey, al verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto que hemos dicho lo oyó el rey Herodes, y él ostentaba la posición de rey. Por tanto, esos magos que habían venido, y sabemos por lo que dice la Biblia, traían regalos especiales, oro, mirra y todo lo demás. Ellos habían venido con la intención de honrar y adorar al rey de Israel, el rey del universo. Y no tenía ninguna intención de darle nada de eso a Herodes, que era el rey que estaba ocupando el trono en Israel. Por tanto, dice el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Quiere decir que en Israel en ese momento había dos reyes, uno terrenal y uno celestial. Había uno que era conocido en el mundo. Había uno que había sido venido a adorar desde el oriente, desde otras naciones. Y había otro que ocupaba el puesto terrenal en el trono. Por tanto, esto es un evento tremendo y trajo turbación tanto a Herodes como a toda Jerusalén, a toda gente que escucharon estos hechos. Y convocados todos los principales sacerdotes de la ley y los escribas del pueblo, les preguntó Herodes dónde había de nacer el Cristo. O sea, Herodes pudo reconocer que no era él a quien estaban buscando. Yo le pregunto, ¿a quién usted está buscando en esta tarde? ¿A quién usted está buscando en su vida para adorar? Puede ser que usted encuentre personas que estén dudando de si Cristo es el verdadero Dios, si Cristo es nomás el Hijo de Dios. Pero aquí la Escritura nos dice que aquellos magos no tenían ninguna duda y no estudiaron teología. Ellos solamente tuvieron una señal del cielo. Lo importante es que lo que ellos conocieron no era terrenal, era un conocimiento que vino desde el cielo, hermanos. Amén. Ellos quisieron adorar al Hijo de María, al Cristo, a Jesús de Nazaret. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ellos vinieron, estos sabios, y cuando Herodes escuchó todo lo que le dijeron, que claramente no está registrado aquí, pero por las palabras que nos dice aquí la Escritura, Herodes se dio cuenta que el único que podía ser adorado era el Mesías, el Cristo, porque era el cumplimiento de las profecías. Por tanto, él le preguntó a los sacerdotes, a los escribas, o sea, a la gente que eran hábiles y conocedoras de la ley y de la palabra de Dios, y les preguntó, ¿dónde tiene que nacer el Cristo? Porque esta gente a quien está buscando no es a hombre normal, están buscando al Señor, están buscando al Mesías. Amén. ¿Me está siguiendo, hermano? Herodes, y perdón, todavía estoy en el proceso de recuperación. Herodes sabía que ellos estaban hablando del Mesías, del Cristo. Y lo tremendo, hermanos, es que él convocó, como decir, a todos los sabios. Perdón, entonces imagínense en esa conmoción, en ese deseo de saber qué es lo que estaba pasando, convocaron a todos los sacerdotes, escribas y sabios. Y cuando preguntó dónde tenía que nacer el Cristo, versículo 5 dice, ellos dijeron, fíjense, hermano, qué dominio tenían de las Escrituras. Nosotros tenemos una grande ventaja en relación con estos escribas, sacerdotes y maestros del pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un compendio, ¿verdad? Muy estructurado, lo tenemos
por libros, capítulos, versículos, pasajes. O sea, nosotros podemos estudiar la Biblia con más detalle, con más facilidad, con más herramientas que los escribas, los sacerdotes y demás del tiempo de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos tenían los rollos. Y si usted alguna vez ha visto alguno de los rollos de la ley, sea en video o sea solamente a través de el estudio teológico, usted encontrará que los rollos eran rollos propiamente, o sea, era una hoja larga, ¿verdad? Que está entre dos, son unos aparatos de madera, puede ser, y eso se van enrollando y quedan dos rollos juntos que componen un solo libro. Entonces, digamos, el libro de Isaías estaba escrito de punta a cabo y no estaban los capítulos, no estaban los versículos. O sea, si usted quería preguntar sobre algún tema, tenía que conocerse el libro entero. No era tan como decir, vaya a buscar el capítulo 2 del libro de Isaías o el capítulo 35 y usted tiene esa porción separada y sabe de lo que está hablando. No, ellos tenían todo el libro, usted tenía que conocerlo de memoria. Por tanto, aquí vemos no solamente la habilidad de estos maestros y de estos sacerdotes, sino la dedicación que tenían a leer las palabras de Dios, memorizarlas. Y cuando le hicieron la pregunta, inmediatamente respondieron con conocimiento y con el texto. O sea, pudieron recitar de memoria lo que el rey estaba preguntando en aquella hora. Y dice, ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, en este caso Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, perdón. Quiere decir que estos maestros, estos sacerdotes, estos escribas, ellos conocían la profecía, conocían exactamente de dónde iba a salir el Mesías y dónde iba a nacer. Por tanto, encontramos que el rey Herodes, el rey del pueblo de Dios, el rey del pueblo de Israel, estaba inquiriendo, preguntando dónde debe nacer el Cristo, dónde debe nacer el Mesías Salvador. Y cuando hace la pregunta, inmediatamente le responden. O sea, él sabía dónde debía nacer. Y le dice entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo hallen, háganmelo saber, hacérmelo saber, para yo también vaya, que yo también vaya y le adore. O sea, perdón, desde el punto de vista de Herodes, sobre lo que está diciendo aquí, él quería también, como los magos, adorar a Jesús. Si nosotros nos ponemos desde el punto de vista de la ley, ningún ser humano puede ser adorado. Pero a Jesús, desde que nació, él debía ser adorado. Lo cual nos hace ver claramente que Jesús es Dios, una manifestación de Dios. Dios se manifestó en carne. Entonces, por todo lo que vemos aquí, pareciera que Herodes también estaba dispuesto a adorar a Jesús. También estaba dispuesto a ir a donde estaba el Mesías para rendirle, digamos, adoración, alabanza y cooperar con él. Pero lo que sucede es, hermano, que después de esto, versículo 9 dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, de incienso y de mirra. ¿Qué encontramos aquí? Que estos magos lograron su propósito. Ellos
fueron a buscar a Jesús, fueron a buscar al rey, y Dios le tuvo una señal del cielo permanente para guiarlos hasta la misma casa donde estaba el Señor Jesús. O sea, Dios quería que estos magos lo adoraran, y aún le dieron estos presentes que él aceptó. Ahora, Jesús estaba en una condición de niño, indefenso. Quizás para este tiempo él no hablaba como un ser humano, pero bueno, estamos hablando del hecho de este encuentro maravilloso. Me dice amén a eso. Dios reveló dónde estaba ese niño, que es el Señor, que es el guiador que apacentará a Israel, o sea, el pastor de Israel. Ahora, hasta lo que vemos aquí, encontramos vemos este encuentro maravilloso entre los magos y Jesús, y esta interacción con Herodes. Si continuamos leyendo, vamos a encontrar una cosa reveladora. Dice, versículo 12: pero siendo avisados por revelación espiritual en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Quiere decir que a ellos se les fue revelado, a estos magos, de que no debían decirle a Herodes dónde estaba el niño. Ellos fueron avisados por Dios de que no debían decir dónde estaba el niño, porque la intención de Herodes no era precisamente adorar a Jesús. ¿Qué nos dice? Después que partieron esto, siguiendo el versículo 13 en Mateo 2, dice que después que partieron los magos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueño a José. Aquí usted verá, hermano, que a partir de este momento Herodes trata de destruir a Jesús. Él trata, sabiendo que era el Mesías, sabiendo que lo que estaba pasando era algo tremendo para toda la humanidad, incluyendo en primer lugar a Israel. Hermano, él sabía que Jesús tenía derecho al trono, pero él era el rey y él quería permanecer con ese poder, él quería permanecer en su posición, y por tanto, según lo que nos cuenta más adelante la Biblia, yo no se lo voy a leer porque interfiere con lo que quiero decirles, él trató de matar a Jesús, y por eso mandó al ejército para matar a todos los niños menores de 2 años que estuvieran en Belén. ¿Se acuerda de eso? Esto nos hace saber lo siguiente: Herodes conocía las profecías, conocía las escrituras, pero ¿cuál fue su posición respecto a Cristo? ¿Cuál fue su decisión respecto a Cristo? Él se opuso a los planes de Dios. Él se opuso a lo que Dios tenía preparado para la humanidad. Por tanto, él se convirtió por decisión propia en un obstáculo y en un tropiezo para los planes de Dios. ¿Me dice amén a eso? Fíjese, hermano, Herodes quería conservar su riqueza, quería conservar su posición de rey. Él quería seguir siendo gobernante. Él quería que las cosas siguieran como estaban. Él quería seguir haciendo lo que quería. Y se opuso, no a Roma, pero sí se opuso ¿a quién? A Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que en nuestras decisiones nos es más fácil rebelarnos contra Dios que rebelarnos contra una persona que nos esté oprimiendo, como el caso del César, como pasaba con Roma y Herodes. Nosotros preferimos violar la ley de Dios que resistirnos al pecado. Preferimos resistirnos a la voluntad de Dios y a su palabra antes de que nos opongamos a las cosas del mundo. Y esto lo vemos en la persona de Herodes. Él trató de hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Él sabía lo que Dios se proponía: venir a la tierra, venir y restaurar todas las cosas. Y en vez de sentir gozo, regocijo, alegría, porque había llegado en su tiempo, siendo el rey de Israel, él sabía que debía llegar el Mesías y todo Israel lo estaba esperando, pero él no quería ceder su posición. Así que, hermanos, encontramos aquí a un hombre
que se opuso a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. Y en vez de sentir gozo, porque en su tiempo se cumplieron todas las profecías, y iba a ser tiempo de gran bendición y de luz, él se opuso, y en vez de convertirse en un siervo de Dios, se convirtió en un asesino, se convirtió en una persona que atacó los planes de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, en esta hora, que valoremos lo que estamos haciendo. Perdón. Lo que estamos haciendo, con nuestras vidas. Porque podemos estar trabajando en la dirección de Dios, o podemos estar sirviendo a los propósitos del diablo. En este caso, Herodes no le estaba sirviendo a Dios, sino que se había convertido en un hijo de maldición, en un hijo del diablo, en un asesino. Y por eso mandó a matar a niños menores de 2 años allá en toda la región de Belén y de Ramá. Fíjese qué cosa más terrible, hermano. Por eso, cuando yo miraba estas cosas, yo me quedaba asombrado, porque Herodes se convirtió en un obstáculo para los propósitos divinos. Él se convirtió en un tropiezo para que hubiese cumplimiento de las palabras de Dios. Pero era un hombre tonto, insensato, era un hombre estúpido. Nadie puede invalidar las palabras de Dios, nadie puede ir en contra de los planes de Dios, nadie puede enfrentarse a Dios y salir ileso, porque nada va a impedir que Dios cumpla con sus promesas. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. Hermano, Dios tiene planes para salvarnos, Dios tiene planes para bendecirnos, y nadie, ni hombre, ni diablo, ni conspiración, nada de eso puede estorbar y evitar que Dios cumpla sus promesas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Y eso es tremendo, hermano. Por eso, cuando la Escritura nos habla de las profecías, en el caso de Miqueas, vamos a leer allí para que veamos las palabras de Dios en Miqueas. Son tremendas, porque este es uno de los profetas menores, y quizás usted como creyente, no le estoy acusando, hermano, solamente le estoy diciendo, hay unos profetas que son considerados, se le llaman profetas menores en el Antiguo Testamento, que está al final, después de Daniel y demás. Se le llaman menores porque sus libros son cortos, no porque sean menores desde el punto de vista de importancia, sino por la extensión de sus libros. Entonces aquí dice, voy a leerlo, vamos a ir a Miqueas 5, versículo 1 y 2, dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Escuche bien, hermano, Dios está hablando y está diciendo que en Belén Efrata, en la ciudad de Belén, van a ser, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, pero fíjense esto que es importante, dice, y sus salidas, de este que van a ser, de este que va a salir de Belén, dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese que iba a nacer allí en Belén es eterno. Amén. Va a marcar el principio de sus caminos en la tierra, pero ha existido desde los días de la eternidad. Esto es lo que no entiende mucha gente respecto a Jesús. Eso no lo entendió tampoco Herodes. Él lo veía como un hombre, pero dice la Biblia en Miqueas, en la profecía, el que va a salir de allí, sus salidas son desde el principio del mundo, desde los días de la eternidad. Ese que va a salir de allí es eterno. Amén. Aunque nazca como hombre. Amén. Así que Herodes se estaba oponiendo a Dios cuando se manifestara. Se estaba oponiendo a los propósitos de Dios
de salvarnos a nosotros. Porque, perdón, esta profecía, hermano, nos deja ver claramente quién era el que iba a nacer. Ahora, vamos a ir a Isaías 35 para entenderlo mejor. Dice Isaías 35 del 1 en adelante. Dice: se alegrará en el desierto y la soledad. El yerno se gozará y florecerá como la rosa. Habla de gozo, habla de alegría, que eso es lo que tenía que sentir Herodes, como también nosotros cuando oímos de que Jesús nació. Ahora, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Mire cuántas cosas dice aquí por el acontecimiento del nacimiento del Mesías. Dice: la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que fueron a buscar los sabios? ¿Qué vieron ellos en aquella casa? La gloria de Dios. Por eso se postraron y lo adoraron. Por eso abrieron sus tesoros y le dieron regalos. Porque aquel que había nacido allí en Belén es la gloria de toda la creación. Él es el Rey de los cielos. Amén. Mire qué tremendo. Dice: fortalezcan las manos cansadas. Ya no está hablando de este evento en el sentido de lo que ocurrió allí en Belén de Efrata. No está hablando de la gloria, de la magnificencia de aquel que había nacido como hombre. Nos está diciendo ahora: esto fue lo que pasó, debe dar gozo, alegría, pero hay mucha gente triste en la tierra, hay mucha gente frustrada en la tierra, hay mucha gente equivocada, dañada, sufrida en la tierra, y a esto se le da estas palabras de esperanza, se le da esta consolación diciendo: fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles, que no se pueden doblar para orar. Aquellos que han perdido la fuerza para hablar con Dios, que han perdido sus convicciones, que han perdido su fe, que han perdido su fuerza. Dice: díganle a los que tienen el corazón entristecido, esfuércense, no claudiquen, no se rindan, no teman. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Hermano, aquí lo dice claramente. Ustedes están tristes, ustedes están debilitados, pero no teman, fortalezcanse, porque Dios mismo vendrá y los salvará. Mire qué cosa más tremenda. ¿Qué estaba pasando allí en Belén? ¿Qué pasó cuando aquellos magos fueron llamados por la señal de Dios para llegar hasta aquel lugar? Allí había venido el Dios que nos iba a salvar. Pero no nos iba a salvar en espíritu, sino en un cuerpo de carne. Dios se manifestó en carne. Esto es lo que está evidenciando esta escritura y esta profecía. Dios había venido. ¿Y qué pasó con Herodes? ¿Qué pasó con Herodes? Perdón. Herodes se dispuso en su corazón a destruir a aquel hombre que había nacido, aquel niño llamado Jesús de Nazaret. ¿Por qué él quería destruirlo? Porque era una amenaza para su posición, era una amenaza para su reinado. Pero en realidad no lo era. Él estaba totalmente equivocado. Jesús vino incluso para salvar a Herodes. Él vino para salvar a toda la humanidad. Pero él va a encontrar en cada uno de nosotros una decisión que va a ser a favor de él o en contra de él. ¿Quién lo va a decidir? No es Dios, es usted. Soy yo. Yo puedo estar a favor de Cristo, trabajar para Cristo, servirle a Cristo, adorar a Cristo, o yo puedo ir totalmente en contra de él en cuanto a todo lo que hago. Por eso en el nombre de Jesús es una decisión personal. Por eso es un paso decisivo comprender quién nació allí en Belén. Herodes lo vio como una amenaza y por eso lo atacó, a tal punto que la Biblia nos describe
que mandó a sus ejércitos para matar a todos los niños que estaban allí. Y ciertamente cuando esto sucedió, vamos a ir al libro de Mateo capítulo 2, versículo 16. Dice, fíjese cómo esto cambió todo el futuro de Herodes. Dice, y de la gente que lo siguió. Dice, Herodes entonces, ahí estamos en Mateo 2:16, cuando se vio burlado por los magos, y cuando dice aquí se vio burlado, es lo que sintió. Él no fue burlado por los magos. Los magos sencillamente siguieron el consejo de Dios, que este aviso que Dios le dio, no vayan a donde está Herodes, váyanse para su tierra. Dice, se enojó mucho. Herodes se enojó mucho. Él no tenía gozo por Cristo. Él no tenía gozo por la salvación. Él no tenía propósitos de ir al cielo. Él quería solamente las cosas terrenales. Lo que tenía ahora, como mucha gente, prefiere lo que tiene ahora a lo que Dios le promete que le va a dar si es fiel hasta la muerte. Dice, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido de los magos. O sea, perdón, como usted ve, estos magos tardaron ¿cuánto? 2 años para llegar a Belén, a Israel. Y yo le digo, hermano, hay cosas que uno está en la palabra ahí mirando y dice, Dios mío, estas personas vieron la señal y decidieron venir a adorar al Señor desde el oriente. Y ellos dijeron, nosotros comenzamos a ver esta señal hace 2 años aproximadamente. Y hermano, ese fue el tiempo en que ellos tardaron en llegar a Jerusalén y luego a Belén. O sea, fue un tiempo largo de viaje. Esa revelación estuvo en ellos por todo ese tiempo. Y no sabemos, yo no puedo decirle con exactitud si tardaron exactamente los 2 años en llegar, pero durante este proceso de revelación de Dios, de la señal, dice, vimos su señal y vinimos a ver al rey. ¿Me está entendiendo, hermano? Quiere decir que Dios le dio la señal como 2 años antes, y durante ese tiempo, de alguna manera, no sabemos cuándo, pero ellos comenzaron a buscar a ese rey. ¿Me está siguiendo, hermano? Quiere decir que ellos tardaron tiempo en llegar. Se esforzaron, dejaron todo por buscar al rey de Israel. Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted ha dedicado o dedica para buscar del Dios de Israel? Para buscar al verdadero Dios. Hay personas que me dicen a mí, no, yo no tengo tiempo para estudiar la Biblia, no tengo tiempo para asegurarme de esto. Bueno, usted está perdiendo la oportunidad, porque estos magos, hermano, no eran gente que conocían de la ley, eran personas que estaban buscando en sus países, en la astrología, su religión, lo que sea, pero ellos estaban buscando a ese Dios. De alguna manera, Dios se les reveló a ellos. Y ellos lo dejaron todo por buscarlo a Él. Amén. Y usted debe hacer lo mismo. Así que todas las personas en la tierra, sin importar nuestro pasado, podemos ver una señal de Dios y podemos ser guiados hasta el mismo Cristo, como me pasó a mí. Yo estaba entre la brujería y todo lo demás, y Dios trató conmigo y me trajo directamente a sus pies. Yo abandoné todo eso porque Cristo se reveló en mi vida. Ahora, yo le quiero decir en esta tarde que en el nombre de Jesús, usted tiene que hacer un esfuerzo por buscar de Dios. Usted tiene que hacer un esfuerzo por encontrarlo. Y usted necesita la señal del cielo. Más que de los hombres, hermano, usted tiene que buscar de Dios. Y toda persona tiene la oportunidad de encontrar a Dios. No hay nadie que pueda decir, no, yo nunca he escuchado de Dios. No, si usted no lo ha escuchado, es porque usted no lo ha buscado. Porque aunque usted esté perdido, usted puede hablar y decirle al Dios de los cielos, yo quiero conocerte, Dios. Y ese Dios va a responder. Aunque usted esté metido en la pudrición más grande, como lo estaba yo. Así que Herodes sabía por los publicanos por los sacerdotes y los escribas y los maestros, que el Mesías debía nacer en Belén.
Y aunque los magos no le dijeron el destino ni dónde estaba el Cristo, él decidió matar a todos los niños para evitar cualquier amenaza. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo Dios permite estas cosas? Hermano, el mundo está lleno de maldad. Pero nada de lo que pasa en este mundo está fuera del control de Dios. Cuando Herodes pensó hacer esto, ya Dios estaba preparado. Y cuando digo esto es porque mucho antes Dios profetizó de que esto iba a pasar. Y todas estas calamidades, y todas estas desgracias, y todos estos asesinatos, y todos los homicidios, y todas las guerras, y todas las maldades que hay en el mundo, hermano, Dios las conoce de antemano. Pero Dios maneja las cosas con su justicia y su conocimiento. Nosotros juzgamos todo y sufrimos estas cosas porque somos responsables producto de nuestros pecados. Pero Dios está por encima de todo esto, hermano. Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando este hombre llamado Herodes pensó que podía eliminar esta profecía, que podía estorbar o eliminar los planes de Dios, se estaba equivocando, como cualquiera de nosotros. No podemos evitar que se cumplan las promesas de Dios. No podemos estorbar los planes de Dios. Los planes de Dios son perfectos. Me dice amén. Por eso Dios de antemano profetizó a través de Jeremías, capítulo 35. Él profetizó de que esto iba a ocurrir. Dios estaba preparado. Por eso Dios le dijo a José, salte de aquí. Ahora mire lo que dice. Que Herodes, tratando de ir en contra de Dios sin darse cuenta, estaba cumpliendo las profecías. Mire cómo dice. Entonces, cuando él mandó matar a los niños, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque murieron, porque perecieron. Hermano, nosotros quizás en esta situación como seres humanos no comprendemos. Si Dios sabía que iba a acontecer, ¿por qué no intervino? Hermano, Dios tiene sus planes, Dios tiene su tiempo. Me dice amén a eso. Amén. Por eso es importante que nosotros revisemos las escrituras. Ahorita le dije Jeremías 35, pero en realidad es Jeremías 31, 15 al 17. Vamos a leerlo allí para ver qué fue lo que realmente pasó. ¿Qué es lo que Dios dijo? Perdón, que iba a acontecer. Y aquí hay una voz de esperanza, porque Dios, cuando habla esto, hermano, no lo deja todo así abierto, sino que nos da explicaciones. Bueno, miren lo que dice en Jeremías 31:15. Leo en el nombre de Jesús. Dice: así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, o sea, es la profecía que se cumplió. Llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque murieron. ¿Verdad? Dice, así dicho Dios, le ha dicho a Raquel, ¿verdad? Reprime tu llanto, el llanto de tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Dios. Hay recompensa para ti. Nosotros sufrimos, pero Dios tiene recompensas. Dios dice, no tienes que llorar. Aunque hayas perdido tus hijos, no tienes que llorar. Yo no puedo imaginarme, y conozco hermanos, y me duele el corazón, sinceramente, conocer hermanos que han perdido a sus hijos, y aún compañeros de trabajo que no son cristianos, cuando me han contado que sus hijos murieron a temprana edad, 15, 17 años, 21 años, que han perdido sus hijos. No he podido evitar mis lágrimas. No he podido porque me afecta sinceramente. Y no puedo imaginar el dolor de un padre viendo perder a sus hijos. Y hay otros que han perdido a sus hermanos, a sus padres, a un ser querido. La muerte es un dolor terrible para los que quedan. Pero ahora le digo en el nombre de Jesús, Dios le dice a Raquel, reprime tus lágrimas y tu llanto, el llanto de tus ojos. ¿Por qué Dios le dice esto? Dice, porque para ti hay recompensa. O sea,
Nosotros tenemos un dolor natural cuando tenemos pérdidas. Pero ante los ojos de Dios las cosas son diferentes, queridos hermanos. Dice aquí, porque salario, recompensa es para tu trabajo, dice Dios, y volverán, tus hijos volverán de la tierra del enemigo. Tus hijos volverán de la muerte. Tus hijos, en otras palabras, hermano, tus hijos van a resucitar. O sea, Dios nos habla que la muerte es algo que nos destroza, pero Él tiene promesas de salvación y de resurrección. Por eso es importante leer la profecía y entender el contexto. Porque nosotros vemos a Raquel llorando, vemos a esas madres llorando, pero esos niños no están perdidos. Esos niños están con Dios y van a volver, van a resucitar. Me dice amén. Ahora bien, esto que hemos visto es todo lo que quiso hacer Herodes para destruir a Jesús, para destruir los planes de Dios, para oponerse a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque eso afectaba su posición, su riqueza, su estatus. Y él no tenía fe en Dios. Él no era un hombre justo, era un hombre perverso. Por eso Dios lo destruyó y le hizo grande juicio sobre la tierra. Ahora, ya vimos esta parte. Y lo interesante, hermano, es que lo que hemos visto hasta aquí es que Dios no puede ser burlado. Y que Dios, a pesar de que nosotros nos opongamos a sus propósitos, aunque tomemos la decisión de ir en su contra y hagamos cosas terribles como pasó con Herodes, eso no va a afectar el resultado de lo que Dios quiere hacer. Eso no va a evitar que Dios logre sus propósitos. Porque Jesús no fue asesinado por Herodes. Jesús, el Rey de Israel, el Santo, el Todopoderoso, el Eterno, sabía todo lo que iba a acontecer. Y Él tenía sus planes. Pero déjeme decirle, así como hay personas que se oponen a Dios, personas que atentan aún contra la iglesia, contra los pastores, y hacen daños y matan y hacen de todo, el Dios que nos ama tiene en sus manos el control de nuestras vidas. Amén. Y aunque nos parezca que está pasando todo mal y que estemos sufriendo, Dios nos dice que no tengamos temor, que refrenemos nuestras lágrimas, que cerremos nuestros ojos y confiamos en Él. Amén. Así que en esta tarde yo le he dado esta primera parte referente a una decisión, un paso decisivo en nuestras vidas, y es el tomar la decisión de obedecer a Dios y estar en sus planes. Usted puede ser como Herodes, pero la próxima semana, Dios mediante, le estaré predicando acerca de si en vez de ir en contra, ir a favor de Dios, ir a favor de las profecías, trabajar en virtud de la voluntad de Dios, para que veamos la recompensa y para que veamos también cómo nos vamos a gozar con todo lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Así que le dejo en sus manos esta reflexión que hemos tenido hoy, porque ya hemos pasado más de una hora y el tiempo se nos va volando. Pero la próxima semana vamos a estar hablando sobre José y su posición respecto a Cristo, cómo él obró en virtud de Cristo. Amén. Espero que usted en esta tarde tome una decisión de no oponerse nunca a los planes de Dios. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y recuerde esto en el nombre de Jesucristo. Le amamos en el Señor, y aunque hayamos estado ausentes por un tiempo, no han estado ustedes ausentes de nuestras oraciones, y en el nombre del Señor Jesús también agradecemos que hayan orado por nosotros. Yo personalmente pensé que ya mi vida había terminado aquí, pero Dios tiene sus planes. Así que espero en el nombre del Señor recuperarme totalmente de esta enfermedad, que le digo que es terrible. Hay que orar por los hermanos para que no se contagien. Y en el nombre del Señor Jesús le agradezco a los hermanos que hayan estado intercediendo por nuestras vidas. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y escuche las palabras de Dios. Hay muchas más cosas que revelar aquí, y lo que viene está